Hello. Hi. Hola. How are you? How are you? En mi inglés, bien, yo para el inglés soy malísimo. No, si se le nota, profe. Yo hablo a lo indio, a lo caliche. Soy malísima para el inglés. Ok, buenos días y bienvenidos sean todos nuevamente. Hola, Ana Portillo. ¿Qué tal su mañana? ¿Cómo les ha ido en las clases? Miren, yo tenía una sed que ustedes no se imaginan. Vamos a esperar a las otras dos compañeras. Y Carol, cipotes, ¿qué han sabido de Carol? ¿Qué pasa con Carol que no se conecta? A saber, profe. Ok, vamos entonces a comenzar la clase de ética. ¿Recuerdan ustedes que estuvimos viendo en la clase pasada, requete pasada, contrapasada? Melkin, ¿recuerda? Sobre los valores y antivalores. Valores, la definición de los valores. Ya luego hablamos un poquito sobre los valores en democracia. Ahorita pues vamos a hablar de un tema muy interesante, por cierto, el cual pues son los derechos humanos. Es muy importante conocerlo, es muy importante conocer este proceso. Y ahorita pues lo vamos a ver. Ya les voy a compartir la pantalla. Qué rico beber agua, cipotes. Yo ahorita salí corriendo, por eso me costó un poquitito más la conexión ahí. Bueno, vamos a ver entonces aquí el tema principal. Pongan en sus cuadernos derechos humanos. ¿Listos? O se quieren sacudir un poquito como hacen los niños de primero. Los Sí, ponen profe. a que se Pónganos a brincar. si se los ponen a brincar. Solo a ella, póngala. Ella dice Melky, y después les dice a los niños, ahora entonces pónganse sus audífonos y le hacen las orejitas para que escuchen mejor y le hacen las orejitas con las dos manitos. Y después pónganse sus lentes para que miren mejor y se ponen sus lentes. Ay, Dios mío, Dios mío. Pueden tener que hacer lo mismo con BCH. Imagínense ustedes. Para que se sacudan esos cuerpos y agarren ganas. Mentalícense. Y no crean que para nosotros los maestros también es fácil, al menos yo ya me mentalizo, o sea, en el momento que yo esté dando clases, en todas mis clases me van a ver así, de la misma manera, con el mismo ánimo, con la misma gana, e igualmente pues es muy importante eso, mentalizarse es como que cuando usted esté en su trabajo, usted se va a mentalizar que ese día su trabajo va a ser lo mejor posible, e igualmente pues lo vamos a tratar de hacer aquí. Leslie, me ubica bien su cámara, por favor, y sí quiero verlos trabajando, ¿verdad? Ok, ya nos saludamos, entonces vamos a comenzar la clase de lleno lo que son los derechos humanos. ¿Qué creen ustedes? Karencita, se me fue, Karen. ¿Qué creen ustedes que son derechos? Acá estoy, profe. Ya se me fue. Estoy aquí Cuidadito. bebiendo agua también. Vaya de vago, pues. Cuidadito y se me va. No vaya a ir a comprar el botellón allá a la pulpería. Es rápido. Vamos a hablar nosotros sobre los derechos humanos. Derechos humanos, ¿verdad? Humanos, pues porque nosotros tenemos algo que ver en eso. E igualmente, pues los derechos son inherentes en todos los seres humanos. O sea, es algo que nosotros lo tenemos desde que nosotros nacimos, sin distinciones de sexo, raza, color, sin distinción de nacionalidad. Y ya vamos a ver nosotros entonces un poquito más sobre lo que les estoy hablando yo ahorita. Pila, ¿verdad? Vamos rapidito, vamos a ver dos temas a la semana, así que pongámonos las pilas a trabajar y no se me queden allá atrás. Y como siempre, al final de la clase les voy a pedir a tres compañeros que me enseñen su cuaderno. Si usted no tiene su escrito en su cuaderno, va a perder su revisado o la mitad de su revisado. Y así yo me voy a asegurar de que usted me está trabajando. Vamos a hablar un poquitito sobre la historia, ¿verdad? Para conocer, comprender todo este proceso, cómo se vino dando la historia, pues los derechos humanos, ¿verdad? Comienzan a hablar en el siglo XX, no es algo que sea muy viejo, como consecuencia de los tratados de paz celebrados luego de que de las dos guerras mundiales. Estamos hablando nosotros de 1914 para la fecha. E igual entonces aquí tenemos nosotros con los derechos humanos son aquellas condiciones
¿verdad? Que nos permiten a nosotros, pues las personas, realizarnos e igualmente pues vivir en virtud y pues garantizar nuestra paz, nuestra vida, nuestra nacionalidad. Leslie, no la miro, Leslie trabajando. No la miro trabajando. Ay, profe, espere, que estoy temblando. Me está temblando. ¿Qué pasó, Leslie? ¿De qué está temblando, mujer? De la emoción que está en la clase de ética, conociendo los valores, los derechos, perdón. ¿Qué pasa? Siga con la clase, profe. ¿Qué pasó? No, yo la miro riéndose ahí, muriéndose de la risa, no temblando, mujer. Hola, bebé. Derechos humanos entonces son normas. Leslie Pilas, Leslie ya, deje de reírse, estamos en clase. No, para abajo. Venga, a ver. Agua. ¿Más agua? Ajá, y tiene las manos así, ¿ves? Así, exacto. ¿Cómo le hace? Así. Está entrando vence. Ok, entonces tenemos aquí como los derechos humanos, ¿verdad? Hablando un poquitito sobre su historia. Se da al cabo de estas guerras mundiales por la necesidad de que estas personas pues ya no le fueran violentadas, ya no fueran tratadas de una forma incorrecta, de las tijeras. Los derechos humanos pues son libertades fundamentales, ¿verdad? Que tenemos todas las personas y realmente pues las tenemos con el mero hecho de existir, solamente con nacer, antes de nacer igualmente usted ya tiene esos derechos que hay que respetarlos, ¿verdad? Donde permite crear condiciones para que nosotros vivamos de una manera digna en torno a libertad, en torno a la paz, en torno a la justicia, e igualmente pues el derecho a la vida, el derecho a la libertad, libre expresión y así sucesivamente un sinfín de derechos, donde pues nosotros hemos sido ente principal, ¿verdad? E igualmente pues, permítame, créanme que me den las rodillas de estar sentada. E igualmente pues todo eso es muy importante para nosotros los seres humanos, ¿verdad? Los derechos humanos son fundamentales para la libertad. ¿Qué son los derechos humanos, Karen? Ayúdenme a leer ahí. ¿Qué son los derechos humanos? Son atributos, bienes, poderes, capacidades que pertenecen a todo ser humano. Ok, entonces, ¿qué queremos decir nosotros ahí con eso? ¿Qué es lo que yo le estoy explicando a usted? Los derechos humanos los tenemos todas las personas con el mero hecho de nacer y antes de nacer e igualmente. ¿Verdad? Entonces, los derechos humanos son normas que nos reconocen, normas que nos rigen, que nos protegen, que nos dan el derecho de tener una vida digna, de tener una vida diferente. E igualmente, pues que nosotros podamos reconocer y reconocernos de manera entre sí, ayudarnos entre sí, sin distinción. Miren ustedes ese dibujito que nosotros tenemos ahí en todo el mundo. Tenemos niños de diferentes sexo, ¿verdad? Diferente color, diferente raza, diferentes lugares y ¿qué? Están unidos entre sí. Ahí no hay diferencia. Todos tienen los mismos derechos, todos tienen los mismos atributos. Igualdad, libertad, esperanza, justicia, dignidad, prosperidad, paz, confianza y así sucesivamente un sinfín de derechos que nos rigen de manera individual, que nos rigen entre sí como sociedad e igual pues el Estado también está obligado, el Estado está obligado a que estos derechos se cumplan.
tenemos ahí entonces características de los derechos humanos. Son universales, son inviolables, son innegociables e igualmente son y son también individuales, como les había mencionado al principio. Entonces vamos a ver aquí la primera. Son universales. Desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se reconocen que los titulares de los derechos humanos son universales porque es para todo el mundo. O sea, nadie se salva de esto, por decirlo así. La aprobación es a nivel mundial de, o sea, todos los países, aunque realmente pues ya luego el Estado es el encargado, ¿verdad? De que esto realmente se cumpla y estos pues, derechos humanos hay que exigirles, se le exige al gobierno, ¿verdad? Que haga pues que se cumplan y las personas también tienen la responsabilidad, ¿verdad? De hacer valer sus derechos. ¿Qué pasó? Los derechos humanos entonces son universales e inalterables. Todas partes del mundo, o sea, en cada rinconcito existen estos derechos. Todas las personas tienen derechos a ellos. Nadie puede renunciar voluntariamente. Nadie puede decir yo no quiero tener el derecho a la vida, no. ¿Verdad? Ya que estos pues son derechos que nadie se los puede arrebatar. A eso le llamamos nosotros derechos universales. ¿Verdad? Que son universales e inalterables porque todas las personas en cada rinconcito tiene el derecho a ellos. Inviolables. Nadie, ni el Estado, ni los gobiernos, ni los gobernantes, ni la policía, ni el ejército, ni los funcionarios públicos pueden violar estos derechos. Derecho a la familia, a la vivienda, a la alimentación, a la protección, derecho a un nombre, derecho a una educación, derecho al amor, ¿verdad? Entonces, aquí son inviolables porque nadie se los puede quitar. Nadie le puede a usted arrebatar lo que ya es suyo por ley desde que antes de nacer, ¿verdad? Con el mero hecho, como les mencionaba yo a ustedes, de ser humanos, el mero hecho de nacer ya tiene usted un sinfín de derechos, el cual pues nosotros tenemos la obligación de reclamarlos, aunque realmente conocer nuestros derechos es muy importante porque usted los puede reclamar, pero está la otra cara de la moneda también, o sea, ¿quién reclama? ¿Qué reclama? Y realmente si usted reclama también es un problema, estamos viviendo una situación bastante difícil, hablando ya de nuestro país, una sociedad con bastantes carencias, ¿verdad? Estamos hablando nosotros también de los derechos humanos, son inalterables, pero estos derechos humanos realmente no se cumplen y nosotros ahí es cuando miramos lo que realmente pasa y lo que realmente pues vive la sociedad. Se puede ver en las noticias. Derechos son innegociables. Derechos humanos son innegociables. ¿Por qué son innegociables? No se pueden negociar, obviamente, no se pueden regatear, no se pueden regalar, no se pueden cambiar. No es algo que usted le va a decir al compañero, dame esto, yo te doy lo otro, no. Los derechos humanos entonces son bienes que pertenecen de manera absoluta a cada uno de los seres humanos. Son aquellos bienes que ya son míos desde antes de nacer. Son aquellos bienes que ya los tengo como persona, ¿verdad? Que yo no los puedo negociar, yo no los puedo, a mí no me los pueden quitar e igualmente yo no los puedo regatear, yo no los puedo regalar. Nos pertenecen a todos de igual manera y
a menudo pues nosotros podemos ver cómo pues realmente los derechos humanos nos dan, se supone, ¿verdad? Entre paréntesis, una vida digna, una vida humana. Son decretos o son derechos inherentes, ¿verdad? Que nadie me los puede quitar, sin ninguna distinción, sin ninguna nacionalidad, sin ningún tipo de racismo. Los derechos humanos son imprescriptibles. Los derechos humanos no se agotan o no se acaban, no se terminan, no prescriben. Ninguna autoridad puede negar a una persona la adquisición de un derecho humano en un momento determinado, alegando que han pasado muchos años sin que antes lo hubiese ejercido. Son imprescriptibles, ¿verdad? Porque no se agotan, no se acaban, o sea, es algo que va a durar para toda la vida. Entonces los derechos humanos son universales, ¿verdad? Que a menudo pues están contemplados por la ley y que se garantizan a través de la ley, a través de los tratados, a través de los derechos internacionales, a través también de principios, e igualmente por los derechos internacionales, son derechos humanos que tienen obligaciones, ¿verdad? El respeto hacia los derechos humanos es individual, eso se destaca, ya que pues cada uno son diferentes, eh, y todas las autoridades en ámbitos y todas sus competencias dice que tiene la obligación, o sea que el Estado tiene la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar el derecho humano, que es constituido por individuos. O sea, que los míos van a ser míos para toda la vida y que los míos yo no se los puedo dar a Karen ni Karen a Leslie y así sucesivamente. No, ¿verdad? No se agotan, no se acaban, no se pueden cambiar, no es algo que yo voy a regatear, no es un objeto de valor. Copien hasta el punto, chicos. Siempre copien las primeras 2 líneas nada más, las primeras 3, hasta aquí. No hay ningún problema. Con tal que sí tengan su información ahí puntual, sí. Los derechos humanos son irreversibles y progresivos. La consagración de nuevos derechos no excluye ni desestima la vigencia de los derechos antes consagrados. Y la existencia de los viejos derechos no impide que las nuevas condiciones sociales que vivan los distintos pueblos del mundo determinen el surgimiento de otros derechos. Derechos humanos, entonces, mira, aquí son irreversibles y son progresivos. ¿Por qué? Son principios, chicos. Estos son principios, el cuales pues todas las personas somos titulares de estos derechos. Dicho principio se encuentra estrechamente relacionado con la igualdad y la no discriminación. Principio, igualmente tenemos aquí que de independencia, que consiste que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados con otros, ¿verdad? De tal manera que todos son reconocidos e igualmente pues implica que todos los seres humanos no se pueden fragmentar, no se pueden cambiar, no se pueden violar, ¿verdad? Todos estos derechos son independientes entre sí y cada uno pues tiene sus ramas. ¿Terminaron ahí?
Se me trabó la computadora. Me dan un chancecito, chicos, que está trabada esta computadora. Derechos humanos. Los derechos humanos son una recopilación de valores para proteger a los niños, a los ancianos, a maestros, a médicos, a soldados, a gente de cualquier religión y de cualquier país. Sí, nos protegen a todos nosotros, te protegen a ti. Eso significa que podemos actuar si nuestros derechos se ven afectados, porque hay quien no quiere que se respeten los derechos humanos. Algunos quieren ahogarlos o incluso eliminarlos. Así que ante esta amenaza es tiempo de que la educación nos ayude. Antes, los países eran controlados por gobernantes todopoderosos. Solían ser crueles e injustos. Las leyes estaban hechas para aquellos que caían bien al gobernante. Durante miles de años, la gente luchaba por la igualdad y conseguir cada derecho costaba muchísimo esfuerzo y sacrificio. Pero en el siglo XX, dictadores crueles y malvados llegaron al poder y todos los derechos conseguidos con tanto esfuerzo fueron eliminados vilmente. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países se unieron y dijeron ¡nunca más! Y entonces crearon un documento importantísimo, los derechos humanos. En él se recogen derechos que todos necesitamos para vivir de manera digna. Derecho a la vida, a la libertad y la igualdad, a la seguridad, al asilo y a la acogida, a la libre circulación en el país y entre países, a la vida privada y familiar, a la asistencia legal, a la presunción de inocencia, a juicio justo y la prohibición de detenciones injustas, a tener una nacionalidad, a la propiedad privada, al orden social e internacional, a la libertad de pensamiento y de religión, a la libertad de expresión y de opinión, a reunirse y asociarse, a participar en la toma de decisiones democráticas, derecho al trabajo, al descanso, la prohibición de la esclavitud y de la tortura, a la salud y al bienestar, a la educación y a la cultura. Luego estos derechos se incorporaron a las leyes de los diferentes países. En España, los derechos humanos están dentro de la Constitución española. Esto garantiza derechos como la atención a un paciente en un hospital, la libertad de prensa y los periodistas, unas condiciones de trabajo dignas, que personas del mismo sexo se puedan casar y muchos más. Y todo esto en el hogar, en el trabajo, en la calle, en todos sitios. Los derechos humanos han supuesto mucho esfuerzo. Estamos orgullosos de ellos. Y si los perdemos, las personas vulnerables serán las que más sufran. Conócelos, celébralos y protégelos. Ok, entonces estamos hablando, ¿verdad? En la clase de ética, fundamentos de ética profesional, un poquito sobre los derechos humanos, que es un tema muy interesante, un tema muy importante, el cual, pues, los derechos humanos son aquellos derechos inalterables, inherentes, ¿verdad? Los seres humanos sin distinción de raza, de sexo, ¿verdad? De nacionalidad, de origen, e igualmente, pues, de lengua, de etnia y así sucesivamente. ¿Cómo se clasifican los derechos humanos? Aquí tenemos la clasificación. Miren esa imagen. Derecho humano de primera generación, segunda y tercera generación. Vamos a ver entonces. Primera generación. El fin primordial de estos derechos humanos es protegerse de los derechos civiles y las libertades públicas. Recuerden ustedes que les mencionaba yo que todos estos derechos tienen sus ramas, ¿verdad? Todos estos derechos son muy importantes y todos son diferentes. En este grupo se incluyen los derechos de la seguridad y la integridad física y moral de las personas humanas. Entonces, los derechos humanos, ¿verdad? Entre otros, pues también incluye el derecho a la vida, a la libertad,
a no sentirse sometido, ¿verdad? No a la esclavitud, no a la tortura, igualmente pues, y sí a una libre expresión, sí a un trabajo, y así pues sucesivamente entre otros. Tenemos aquí los de primera generación, que incluyen los derechos civiles, aquellos derechos de que hay protección humana, que hay libertades públicas, en donde pues los derechos corresponden a las personas sin ningún tipo de discriminación. ¿Terminaron ahí? Chicos, que si no me contestan, yo paso a la siguiente diapositiva. No. Siga. Bueno, entonces hablando aquí sobre la primera generación, son los derechos civiles, los derechos políticos, que entró en vigor a partir de 1976, con un pacto que contaba con 167 estados y que parte a finales del 2010, que pues es el primer protocolo, ¿verdad? El pacto para reconocer los derechos de la libertad e igualmente pues como movimiento y la igualdad ante la ley. Derechos de segunda generación. Son aquellos derechos humanos que permiten al individuo colocarse en condiciones de igualdad frente al Estado, con el objeto de reclamar de la autoridad pública el deber de proteger los derechos humanos, económicos, sociales y culturales. Durante, ¿verdad?, las últimas décadas se ha visto en la necesidad por estas diferentes guerras que ustedes ya conocen. Ya vamos a ver también la Primera y Segunda Guerra Mundial en la clase de historia y vamos a ver nosotros cómo hubo cierta necesidad de protección hacia las personas que ya no aguantaban más tantas situaciones y donde los derechos humanos universales, ¿verdad?, se han ampliado en sus diferentes trayectos, en sus diferentes ramas, civiles, políticos, económicos, sociales, y pues en muchos de estos casos han surgido a través de los años, ¿verdad? Los derechos humanos, recordemos nosotros que pues los tenemos todos los seres humanos, ¿verdad? Antes de nacer, y las declaraciones fueron puestas por la ONU, ¿verdad? Con la protección del derecho humano y con el único fin de conseguir libertad, justicia, paz para todos los seres humanos. Tercera generación. Se define como aquellos derechos subjetivos e intereses legítimos que pertenecen a personas indeterminadas y a diversos grupos sociales distribuidos en varios sectores y que se refieren a ámbitos como el consumo, el medio ambiente y el patrimonio y la unidad, e igualmente entre otros. Todos los seres humanos nacemos libres, nacemos con igualdad de derechos, nacemos con conciencia, nacemos por razón. El igual, pues, todos los seres humanos tenemos el derecho por ley de sentirnos protegidos, de sentirnos con paz, con justicia, con libertad, con igualdad. Ahora bien, entonces, enséñenme tu cuaderno, porque les cuento que ya es hora de salir casi de la clase. Tengo yo que faltar un minutito nada más. En un minutito me va a enseñar su cuaderno la compañera Ana, Leslie y Karen. Ana, Leslie y Karen. Y yo también le voy a anotar aquí de un solo ya sus puntos de la clase. Vamos a ubicarnos en décimo.
¿Cómo que decían? Pues? Cacho, perdón. Porque mi ahorita permítame, lo estoy buscando. Acá está. Gracias, Ana. Karen, póngamelo más cerquita, Karen. Ok, perfecto. Ya le miré ahí el tema y la información. Y Leslie. Leslie, póngame en su cuaderno un poquitito más arriba. Hasta. Gracias. Cheque. Ana, Karen y Leslie. Cheque, cheque. Entonces, 5 de 10, profe. Ve, 10 de 10. solo 10 pide. Ay, hasta mañana. Bye. ¿No quieres salirse acá?